Hola, bienvenidos, un gusto de saludarlos nuevamente. Domingo 30 de agosto de 2020, este es el cuarto capítulo de este programa en mi canal de YouTube, ¿cierto? El Ciudadano Germán, y la verdad muy agradecido de las sugerencias, de los comentarios, de las preguntas para seguir mejorando, ¿cierto? Y conversando aquellas cosas que pueden ser útiles para la reflexión en distintos ámbitos, ¿cierto? Me refiero a comentar un libro, a hablar un poquito de filosofía, responder las inquietudes que nosotros como personas comunes y corrientes tenemos, ¿cierto? Y hablar un poquito de contingencia, ¿cierto? Pues bueno, en esta primera parte, ¿cierto? Siempre hablamos un poco de contingencia y la verdad que siempre van saliendo muchos temas y sobre los cuales es importante reflexionar. Acá un poco viendo mis apuntes, pensando que hay muchas cosas y como más adelante voy a hablar un poquito del tema del plebiscito de octubre. Quiero hablar un poco del tema de cómo se han ido, entre comillas, adelantando o ya esbozando las candidaturas presidenciales para el próximo año, ¿ya? Lo que suele pasar siempre es que ya cuando va finalizando, en el caso chileno, el tercer año del mandato de quien está gobernando, en este caso el presidente Piñera, ya empieza a haber una mirada en lo que van a ser los candidatos presidenciales para el próximo periodo, es decir, marzo del 2022 hasta marzo del 2026. Quizá, y esto es un análisis muy personal, yo creo que también el hecho de que se vayan adelantando un poco esta condición tiene que ver con la crisis que ha tenido este gobierno en términos de gobernanza y gobernabilidad. Lo que ocurre o lo que va a ocurrir, independiente del resultado, pero lo que va a ocurrir como un hito en octubre de este año con el plebiscito, ¿cierto? Y también por lo que ha ocurrido en la contingencia últimamente sobre las candidaturas que se están colocando a disposición quizás como precandidatos, ¿cierto? Hace muy poquito, ayer prácticamente, Evelyn Matei, la alcalde de Providencia, la alcaldesa de Providencia, ha planteado su interés de ser candidata presidencial. En la encuesta, en la performance de los últimos meses se esbozaba una candidatura inminente de Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, también por lo que se entiende el bloque de centro derecha, ¿cierto? Y de forma todavía no tan explícita, pero sí con algunas señales, asociado a ese sector aparece una postura por parte del alcalde de la Florida, de Rodolfo Carter, de también pensar en la posibilidad de ser candidato presidencial, ¿cierto? Primera reflexión: alcaldes, alcaldesa, alcalde, ¿cierto? Desde lo municipal, plantearse a una candidatura presidencial es un tema importante a analizar, puesto que en otros escenarios anteriores los candidatos venían del Congreso, del Senado, ¿cierto? O habían sido ministros de Estado, ¿ya? Ahora en este protagonismo aparecen alcaldes, ¿cierto? Y obviamente desde el punto de vista, vamos a analizar primero la centro derecha, se desconfigura, para ello estoy diciendo, un escenario de certeza respecto de las candidaturas con lo que plantea Evelyn Matei. A lo mejor habrá una primaria interna de la centro derecha, o eventualmente se va a hacer lo que en años anteriores ha ocurrido, que en la primaria presidencial se presentan todos los candidatos y ahí la misma ciudadanía elige quienes pasan a la segunda vuelta al balotaje, ¿cierto? Sin embargo, desde el punto de vista discursivo, aparecen cosas importantes. Por un lado, Joaquín Lavín en un discurso que plantea hace poco como plantearse él como socialdemócrata, generó un revuelo en la política y en la discusión que probablemente impacta en las distintas facciones de la centro derecha, desde una derecha más dura, planteada por la UDI, por ejemplo, una derecha más intermedia desde Renovación Nacional, o derechas más emergentes como Evópoli u otros sectores independientes, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay una configuración, o lo que se llama en ciencia política campos de fuerza, que va a ser interesante analizar. Desde luego, la derecha, durante mucho tiempo, la centro derecha ha demostrado ser
muy alineada y muy ordenada respecto a el equilibrio y a aunar esfuerzos justamente para tener un solo candidato, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre. Después obviamente tenemos a... bueno, y anticipándome ese comentario, el problema que tiene la centro derecha es que hay un gobierno hoy día de centro derecha que tiene muchos problemas de gobernanza, ¿cierto?, de legitimidad, y por ende hay una situación por parte de la ciudadanía de que esta fórmula no está dando los resultados esperados. Sobre todo que casi siempre la centro derecha, su gran bastión o caballito de batalla es el crecimiento económico, y obviamente por razones endógenas, internas de Chile, y exógenas, eso no se está dando, y ahí parte de las acciones de este bloque empiezan a mermarse, ¿cierto? Junto con otros elementos, desde luego, ¿ya?, propios de una gestión bastante deficitaria por parte de este segundo mandato del presidente Piñera. Después tenemos lo que se llama una ex concertación, una ex nueva mayoría, que obviamente está más que debilitada, es desfragmentada, ¿cierto? Por lo tanto, al parecer esa configuración última de la nueva mayoría ya es una fórmula que no está, y los partidos de lo que fue la concertación clásico, la Democracia Cristiana, el PPD, el PS, no tienen la fuerza de antes. Por lo tanto, y bueno, obviamente ya se descolgó el Partido Comunista, que eventualmente va a tener un candidato propio. Lo más probable es que vaya a ser el alcalde de Recoleta. Nuevamente aparece un alcalde, Jadwe, que tiene mucha adherencia popular, ¿cierto?, por su gestión en Recoleta, por sus argumentos, por su capacidad de análisis de la realidad del país desde las bases mismas de la sociedad, en el día a día, en lo local, en la contingencia, en la emergencia, ¿cierto? Pero siempre con ciertas situaciones que tienen que ver si un proyecto comunista, ¿qué puede ofrecer en un siglo XXI?, ¿cierto?, el contenido en sí, ¿ya? Y bueno, lo que es la concertación, lo que queda de esos partidos, bueno, no se ve ningún liderazgo fuerte. O sea, desde que terminó Bachelet, viajó a los Estados Unidos, ¿cierto?, a su cargo en Naciones Unidas, no se ve un liderazgo en lo que se denomina la centroizquierda fuerte, que tenga esa condición que Bachelet tuvo de poder ganar 2 elecciones presidenciales y aglutinar los esfuerzos de una centroizquierda. Yo lo veo complicado. Algunos hablan de algunas candidaturas de Lagos Weber, cosa que yo lo veo muy poco probable. Heraldo Muñoz pudiera ser, pero habría que verificar qué acuerdos se podrían dar en esas alianzas nuevas que se dan, ¿cierto? Y bueno, pasamos al Frente Amplio, que obviamente también lo más probable es que va a tener un candidato propio. Algunos dicen vuelve la figura de Beatriz Sánchez. Yo la verdad tengo mucho respeto por Beatriz Sánchez respecto a su capacidad como comunicadora, como periodista, como mujer, desde luego mi respeto y admiración. Pero al parecer también por parte del mismo bloque está la duda si efectivamente el mensaje, el constructo argumentativo del proyecto país que quiere ofrecer el Frente Amplio puede tener de nuevo una figura de una persona quien en los debates de la candidatura de la elección anterior a lo mejor mostró ciertas falencias o deficiencias, ¿cierto? No es mi ánimo ni mi rol acá hablar de los atributos de cada candidato, sino que abrir incipientemente la discusión al escenario que se está armando y que el próximo año nos va a tener votando. O sea, esto va demasiado rápido, tenemos una cantidad, un calendario de elecciones impresionante, ¿cierto? Bueno, y algunos hablan de otras figuras emergentes de izquierda, como la presidenta del colegio médico, Isca Siches. Y bueno, aparece siempre la figura de Marco Enrique Minami, también tratando de buscar el apoyo, ¿cierto? Otras candidaturas independientes más liberales o más de centro, como de Parisi, ¿cierto?, de Franco Parisi. Y bueno, aparecen siempre a lo mejor otras candidaturas como las que ocurrieron anteriormente, que la verdad es que tenían una postura más bien como simbólica o testimonial, ¿cierto? Me acuerdo de la candidata Miranda, por ejemplo. Me acuerdo del profesor Artés, que a lo mejor también podría estar en la papeleta. Y obviamente también dentro de una facción un poco más extrema de derecha, José Antonio Kast, ¿cierto?,
que probablemente también va a ir a la primera vuelta y ofrece un discurso más conservador desde la tradición, desde ciertas condiciones que hemos visto internacionalmente que tiene muchos adherentes a la hora de votar, ¿cierto? Vean lo que pasó con el fenómeno Bolsonaro, con el fenómeno de Donald Trump en su momento. Bueno, ahora ha cambiado el escenario harto en cuanto a la crítica, pero en su momento tuvo una adhesión muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que por razones lógicas ya se está entrando en el análisis de la carrera presidencial y también por la debilidad de este gobierno de haber mostrado una señal clara de su proyecto político, haber renunciado a parte de su proyecto político que lo desenfoca. Ya un escenario que probablemente cambia o va a cambiar drásticamente en términos si se van a adoptar las posturas desde esta misma lógica de la izquierda, centro-izquierda, el centro, la derecha, la centro-derecha, o definitivamente pensando en lo que hemos hablado en capítulos anteriores de este nuevo Chile, ya la lectura por parte de la ciudadanía, de los analistas políticos y de la reconfiguración del país, que probablemente incluso va a cambiar en un escenario después del plebiscito, ya va a haber otra lógica de análisis de estas posturas políticas, ¿cierto? Estoy hablando del ciudadano medio, el ciudadano promedio, ¿cierto? Y en ese sentido, que obviamente lo vamos a ver más adelante con más sigilosidad y más precisión respecto a quienes van a avanzar en la carrera presidencial, yo creo que lo importante hoy día son dos grandes cosas, ¿cierto? La primera, abrir un debate de ideas para entender cuáles son los proyectos que hay detrás de las candidaturas y de los soportes políticos y sociales que tienen los candidatos. Eso es fundamental, ¿ya? Porque muchas veces, y sobre todo lo que ha pasado en la ingeniería electoral en los últimos tiempos, es que uno se queda con un eslogan, un nombre, una idea fuerza, y no muchas veces todos hacemos el esfuerzo de decir, bueno, ¿qué es lo que hay detrás del proyecto político, del proyecto social, respecto a salud, empleo, vivienda, pobreza, proyectar al país en los próximos 15, 20 años? ¿Qué pasa con el tema de las inmigraciones? ¿Cómo la vamos a adoptar? ¿Cómo vamos a repuntar respecto a esta crisis económica? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a comprender también que hay que cuidar el medio ambiente y que nuestra matriz productiva debe avanzar en esa lógica? Etcétera, etcétera. Yo creo que ahí todos vamos a tener que hacer un esfuerzo de ir más allá y de ahí un poco el aporte que humildemente uno plantea en este tipo de canales de YouTube y en este tipo de programas, de abrir el debate justamente desde esas ideas, ¿cierto? Y lo segundo, ser actores partícipes, ya no pasivos. Alguien diría, bueno, hay problemas de participación política, de cultura política, de educación cívica, en un contexto de una economía de corte neoliberal, donde prolifera mucho el individualismo. Entonces, lamentablemente, todas esas cosas, elementos, ¿cierto?, conceptuales e instrumentales han ido erosionando nuestra condición o construcción de persona como ciudadano. Y en ese sentido yo creo que es resorte y responsabilidad absoluta de todo y cada uno de nosotros de ser partícipe activo de un debate. Partícipe activo significa informarse, tomar acción, comprender cuáles son los proyectos, los discursos, las propuestas, ¿cierto? No solo quedarnos en el nombre del candidato, como había dicho anteriormente, o esa sensación muy preliminar. Ahí hay una responsabilidad de todo y cada uno de nosotros, así es que probablemente lo vamos a seguir conversando en otros capítulos de este programa, ¿cierto? Cuando ya vaya avanzando el tiempo de los candidatos presidenciales. Bien, para terminar esta sección, recuerden que siempre ahora estamos mostrando los atributos de nuestros emprendedores chilenos, ¿cierto? Así que quiero mostrarles aquí un cuadro, un óleo pintado en tela, ¿cierto? Voy a dejar de mostrarme yo un momentito, voy a mostrar el cuadro precioso, hermoso. De la artista Amada Bravo, ¿ya? Ese cuadro que les acabo de mostrar lo adquirí el año pasado, fue un regalo que le hice a mi madre, y me encontré a través de Instagram con las pinturas de Amada Bravo, de esta artista chilena, y la verdad que lo encontré maravilloso, realmente maravilloso, y su página de Facebook, su página de Instagram, realmente muestra pinturas maravillosas. Yo los invito a que en la medida de lo posible puedan adquirir una,
porque no solo van a tener una pintura de una artista chilena, sino que realmente una pintura de gran calidad artística. Les voy a leer algunas cosas porque yo no soy tan entendido en la materia, pero Amada Bravo comenzó en el año 2006 a pintar en óleo, y desde ahí comenzó a pintar aprendiendo en diversos talleres, y ya en los últimos 5 años también está pintando en acrílico y en acuarela, es decir, en las 3 técnicas. Ya tiene su página de Facebook y su página de Instagram, que ahí la voy a señalar. Pinturas Amada Bravo, ¿cierto? Ahí va a quedar después registrado. Y también una cosa importante, ella, aparte de los cuadros que está exhibiendo en esa dirección de Instagram y en su página de Facebook, también pinta cuadros a pedido y de creación propia, ¿cierto? Y ahora va a participar en la exposición de los 1000 colores de 2020 para el 26 de septiembre, que será obviamente una presentación virtual, donde participarán artistas de Argentina, México y Chile. Y ella pertenece al grupo Prisma Internacional. Así que la verdad es que muy orgulloso de esta artista, Amada Bravo. Visítelo en su página de Instagram. Yo cada vez que lo visito me dan ganas de tener otro cuadro. Probablemente ya cuando tengamos estudio final para estas grabaciones, voy a adquirir otro cuadro, y para otras actividades de carácter académico, de discusión. Así que con eso terminamos esta sección. Recuerde que cualquier emprendedor que quiera que yo muestre a la comunidad su emprendimiento, me escriben al correo german.sangüesa1975@gmail.com, y obviamente yo en cada domingo, en cada espacio de Ciudadano Germán, voy a mostrar esos emprendimientos. Así que con eso terminamos la primera sección y vamos a ir avanzando hacia el comentario del libro, las preguntas de la audiencia y a la campana filosófica. En esta sección vamos a hablar, como lo hemos hecho en capítulos anteriores, acerca de la recomendación, la lectura de un libro, ¿cierto? La lectura es algo muy muy importante en la naturaleza del ser humano. Y acá les traigo un libro de lujo, ¿ya? Y yo creo que quienes somos chilenos, latinos, debemos enorgullecernos porque se trata de investigadores de acá del Cono Sur, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar el libro, si se ve bien, El árbol del conocimiento, de Humberto Maturana y Francisco Varela, ¿ya? Científicos chilenos, muy conocidos internacionalmente. Lamentablemente Francisco Varela ya falleció, pero Humberto Maturana todavía con 91 años sigue siendo uno de los referentes más importantes de la ciencia chilena, y a nivel internacional también. La verdad es que este libro es maravilloso porque plantea una serie de elementos que todavía son importantes en las ciencias sociales, en otro tipo de ciencias, ¿cierto? Y en estas preguntas que incluso se vinculan a lo filosófico, ¿cierto? La naturaleza, la biología, el conocimiento como un elemento central para comprender nuestra realidad, ¿cierto? De hecho, en la contratapa dice: las bases biológicas del entendimiento humano. El árbol del conocimiento nos adentra justamente en el conocer, un elemento central en la naturaleza del ser humano. Les voy a leer una parte que me parece extraordinaria como para recomendarles este libro, que tiene que ver con las primeras hojas, una especie de prefacio, ¿cierto? Lo voy a leer muy brevemente. Dice: están las ciencias sociales, en particular la economía, las ciencias políticas y las ciencias de la educación, fundadas en una adecuada comprensión de la naturaleza del proceso de aprendizaje humano, de lo que determina la diversidad de las conductas humanas. Y si no lo están, ¿podrían llegar a estarlo? Es decir, ¿podría el ser humano desarrollar una teoría capaz de dar cuenta de los procesos que generan su propia conducta, incluida la conducta autodescriptiva, esto es, la conducta de descripción de sí mismo o autoconciencia? Fíjese que este libro, que se formuló hace más de 40 años, ¿cierto? Plantea algo que hoy día sigue teniendo vigencia, ¿cierto?
¿Son las ciencias sociales en cambios, en contexto, capaces de explicar la naturaleza del conocimiento, de las relaciones sociales, de las condiciones fisiológicas, ¿cierto? Sobre las cuales los seres humanos o los seres vivos interactúan y se desarrollan? ¿Cuántas veces hemos visto que en el cuestionamiento o en el análisis de una problemática, una ciencia social en particular no es capaz de poder explicarlo como un todo o de forma muy certera en el siglo XXI, ¿cierto? Problemas muchas veces que la economía lo aborda, pero le falta otro entendimiento. La ciencia política, la sociología, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, este libro, que es maravilloso, ¿cierto? Y que lo escriben dos grandes autores junto a otro coautor, establecen esa condición que tiene que ver con la importancia del conocer, ¿cierto? Se adentran en principios que después configuran un legado tan importante como el concepto de autopoiesis. Probablemente el planteamiento teórico más relevante, o uno de los más relevantes que se ha planteado desde la ciencia chilena al mundo. Es muy difícil que un científico chileno o científicos chilenos puedan insertar conceptos que después son tomados por grandes autores, grandes investigadores a nivel mundial. Pues bueno, el concepto de autopoiesis, ¿cierto?, sí lo logra. Y si bien es cierto, acá no se habla explícitamente en forma completa del término, sí se establecen bases importantes para entender esa condición. Me parece una lectura que no podría decirse solo desde el punto de vista de la biología, ¿cierto?, sino desde el punto de vista de la evolución y la naturaleza del conocer a los seres vivos, a los seres humanos, ¿cierto?, ya las condiciones complejas y a la vez maravillosas sobre las cuales la naturaleza humana se desarrolla. No solo desde un componente tangible o físico, biológico, sino desde el sentir, desde las relaciones emocionales, ¿cierto? Esa condición que hoy día es muy importante para entender la naturaleza y la maravilla, ¿cierto?, de los seres humanos, ¿cierto?, y de los seres vivos. La verdad es que este libro es maravilloso, es un formato muy amigable para leerlo, ¿cierto? La verdad, por ahí yo había dicho, en una condición muy subjetiva, que hay 100 libros que uno debiera leer antes de partir de este mundo, ¿cierto? Y yo creo también que El árbol del conocimiento de Humberto Maturana y Francisco Varela es uno de ellos, sin lugar a dudas, una opinión muy personal, ¿ya? El conocer, ¿cierto?, es un elemento importante porque conjuga todo el análisis de la ciencia, ¿cierto?, el punto de vista de la epistemología, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la epistemología? Es aquella área, ¿cierto?, aquella área que se preocupa de verificar cómo se construye, crea y transmite conocimiento desde distintas vertientes, ¿cierto? Por lo tanto, este libro se lo recomiendo 100%, El árbol del conocimiento de Humberto Maturana y Francisco Varela. Bien, comenzamos ahora a hablar de esta sección relacionada con las preguntas de la audiencia. En esta ocasión quiero leer una pregunta, o más que nada un intercambio que hemos tenido de ideas con Andrés Retamal. Le mando un gran saludo a mi amigo Andrés Retamal, que tiene que ver con el escenario que se puede abrir a propósito del plebiscito del 25 de octubre del 2020 en Chile. Pues bueno, Andrés y a las personas que van a ver este video, desde luego, desde un punto de vista político, sociológico, ¿cierto?, desde una mirada país, hay ciertos hitos, ¿cierto? Hay ciertos hitos en la historia del país, cuando asume un presidente, cuando hay una catástrofe natural, cuando hay una guerra, etcétera, etcétera. Ahora, desde luego, como el año pasado hubo un estallido social que demuestra que el país necesita afrontar la nueva dinámica del cambio social del siglo XXI, desde luego lo que va a ocurrir el 25 de octubre, y que debería haber sido en abril, pero obviamente por los temas de pandemia se suspendieron, desde luego va también a formar un hito de lo que muchos denominan, y yo me adhiero a eso, un nuevo pacto social, o el inicio de un nuevo pacto social.
Desde luego, no hay certeza todavía qué va a ocurrir, si va a ganar la postura del apruebo, es decir, iniciar un proceso para cambiar la Carta Magna, la Constitución Política del país de 1980 y todas sus reformas, ¿cierto? Y verificar si es que el apruebo gana, si va a haber una asamblea constituyente o una convención constituyente en realidad, conformada solo por ciudadanos democráticamente elegidos o una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos que van a ser elegidos a través de comicios, ¿cierto? Desde luego, en las campañas que ya se iniciaron, ¿cierto?, se plantean dos posturas: la postura de que entrar a un proceso riesgoso de iniciar una nueva constitución desde cero prácticamente, ¿cierto?, salvo ciertas condiciones básicas, por ejemplo, que sigamos siendo una república democrática, etcétera, ¿cierto?, pero el resto desde cero, involucra ciertos riesgos en la gobernanza y en la gobernabilidad del país y por ende en su conducción hacia el futuro, ¿ya? Yo la verdad es que ese discurso no, si bien es cierto lo respeto, no concuerdo, puesto que dadas las condiciones del Chile de hoy, de su institucionalidad cuestionada, de los roles que tienen los distintos actores, yo lo vería más como una oportunidad de contextualizarse hacia un Chile que cambió. Pese a la reforma, sigue habiendo una constitución que tiene 40 años, ¿cierto? Y que fue hecha en un contexto muy complicado, en una dictadura militar, y por ende el gran problema que tiene, más allá de las reformas en democracia, es la crisis de legitimidad que tiene esta constitución. Y desde esa perspectiva, cuando la base, porque en este caso la base jurídica y la base del ordenamiento de nuestra institucionalidad política es la Constitución, desde luego siempre va a haber situaciones que van a estar basadas en esta falta de legitimidad. Por lo tanto, me parece importante poder avanzar a eso y hacerse cargo de un Chile que tiene otra dinámica, otra configuración económica, otra configuración social, y desde luego lo que mostró octubre del 2019 es que hay una nueva mirada o un rechazo absoluto al modelo de institucionalidad política, ¿cierto?, que se había dado en los últimos años y que en algún momento funcionó muy bien, ¿cierto?, en la transición democrática, pero con los cambios ya no se está adecuando a esas condiciones, ¿cierto? Por lo tanto, desde luego creo, asociado a lo que pregunta Andrés, hay una mirada que puede tener cierto grado de incertidumbre, pero yo lo veo más como una oportunidad para un diálogo que desde el inicio, ¿cierto?, pueda plantear condiciones asociadas a el bienestar de Chile y a la proyección de Chile en una condición de desarrollo. Basta ver que hay conflictos de la Araucanía, ¿cierto?, hay situaciones específicas de modificaciones o cambios que se quieren avanzar en Chile, y cuando esos cambios a ciertos sectores del establishment no les gusta, van al Tribunal Constitucional, tratan de evitar que esos cambios se promuevan. Entonces ahí está la famosa crisis de legitimidad. Por lo tanto, me parece que octubre va a ser un hito justamente para avanzar en un diálogo, una conversación, porque obviamente si hay convención constituyente va a haber un trabajo de muchos meses, ¿cierto? Y esperemos que bajo la fórmula que el país mismo decía en el plebiscito, si es que gana el apruebo obviamente, se establezcan mecanismos donde todos y cada una de las visiones, posturas, actores involucrados en el desarrollo del país puedan plantearse, ¿cierto? Y desde esa perspectiva pensar en el futuro, porque finalmente la dinámica del cambio social nos muestra que Chile cambió en forma sustantiva y las categorías de las relaciones sociales también. Así que eso, Andrés, yo lo veo desde esa perspectiva, y desde luego a ver qué está ocurriendo, sobre todo en las campañas, donde veo de repente, entre comillas, algunas mini campañas del terror, de si hay una opción u otra va a pasar algo muy grave y el país puede caerse a pedazos, etcétera, etcétera. Esos discursos ya los hemos escuchado en el pasado, y la gente de hoy en ese sentido tiene más cultura cívica de no temer esa condición, sino decir, bueno, tomemos una decisión, cualquiera sea, respetarla democráticamente, pero pensando siempre en el bienestar de Chile y de toda su población. Así que eso es un poco el inicio del diálogo respecto a el tema del plebiscito de octubre del 2020, y un poco
en la pregunta de Andrés y de esta sección de respuesta a la audiencia. Bien, llegamos a la última sección de este programa del Ciudadano Germán, y para muchos es como la sección que más esperan, o por lo menos me han comentado eso, ¿cierto? Y es la campana filosófica, ¿ya? Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la filosofía debe ser algo fundamental en nuestra vida diaria, independiente que no tengamos que tomar un libro, ¿cierto?, para estudiar filosofía todos los días, sino del punto de vista de la reflexión, de las grandes preguntas y las grandes interrogantes del ser humano, ¿cierto? En esta ocasión les traje una frase de un filósofo, ¿cierto?, alemán, bastante conocido en la actualidad, contemporáneo de Immanuel Kant, también un gran filósofo contemporáneo, de Arthur Schopenhauer, ¿ya? Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Voy a repetir para que reflexionemos. Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. La verdad es que me hace mucho sentido esto. Schopenhauer, que para muchos está asociado a una época donde, como predominaba tanto el pensamiento de Immanuel Kant, en su momento Schopenhauer, la idea de Schopenhauer, no eran tan relevantes, pero después empezó a tener una adhesión a distintos planteamientos. Algunos dicen, mire, su mirada de cómo enfrentaba la reflexión filosófica era desde el pesimismo, desde una mirada crítica de la vida como una especie, en algunos casos, de mucho castigo, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ¿cierto? Pero detrás de la filosofía de Schopenhauer lo que había era una reflexión de aquellas condiciones que tienen que ver con la acción, el ser y la naturaleza del ser, ¿cierto? En este caso, de todos los humanos, ¿cierto? Entonces, en este caso, la reflexión me pareció brillante, porque en nuestro diario vivir, y eso pregúntenselo ustedes, pregúntenselo a sus familiares, me lo pregunto yo, más de alguna vez, o en reiteradas ocasiones, perdemos el foco. Perdemos el foco porque estamos pensando en, el día que tengo una casa, de esta forma voy a ser feliz, y la verdad es que tengo, no sé, este auto, pero me gustaría tener otro mejor, y la verdad es que me gustaría tener un trabajo de tales características, aunque mi trabajo actual, bueno, siempre esa condición de esperar o buscar aquello que no tenemos para pensar que ahí va a estar nuestra fuente de plenitud y de felicidad completa. La verdad es que quizás cuando uno va teniendo más años, cuando va viviendo experiencias, sobre todo cuando tiene caídas, tiene fracasos, uno se da cuenta que la vida uno debe hacérsela un poco más simple, ¿ya? Desde luego, querer mejorar, progresar, eso está muy bien y eso a uno le genera mucho incentivo, mucha motivación. Pero también hay un momento de reflexión en donde uno tiene que decir, mire, lo que tengo me permite vivir, me permite comer, me permite desarrollarme, que se desarrollen mis hijos, y en ese sentido valorarlo en plenitud, ¿cierto? Porque también nos vemos muchas veces imbuidos con este tema materialista, de querer atesorar más cosas materiales, de tener una casa de muchos millones de pesos, de cientos de miles de dólares. La verdad es que vivamos en esta condición de presente en agradecimiento de las cosas que tenemos, de algo que puede ser simple, que nos da incluso muchas veces más alegría, de condiciones sobre las cuales decir, en esta condición estoy, puedo mejorar, más bien espiritualmente que materialmente, lo agradezco y lo disfruto, ¿cierto? Porque si voy a estar constantemente pensando en lo que me falta, para poder tener esa plenitud y pensar que lo de afuera, lo externo, me genera felicidad, obviamente nos lleva a la reflexión que Schopenhauer planteaba muy bien. El ser humano se degrada, vive con tristeza, vive con melancolía y piensa que, bueno, el destino ya está dado de esa forma. Así que me parece maravilloso. Bueno, por algo Arthur Schopenhauer es literatura obligada en filosofía contemporánea cuando uno quiere abordar algunos aspectos del contexto, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo XVIII, los planteamientos del siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, con esta reflexión aprendamos a valorar lo que tenemos, ¿cierto?, en lo presente, disfrutarlo y no estar pensando en lo que nos falta para poder ser felices, ¿cierto? Bueno,
si les gustó este comentario, si les gustó toda el programa de hoy, 30 de agosto de 2020 del Ciudadano Germán, le dan un like a este video y se suscriben a mi canal de YouTube, Profe Germán Sangüesa Muñoz. Y desde luego, de no haber ningún inconveniente, nos vamos a ver la próxima semana y vamos a seguir viendo temas de actualidad y también reflexionando algunas cosas que siempre están mirados desde esa perspectiva, desde el bienestar. Así que les dejo un cordial saludo y que tengan una excelente semana, la que ya está comenzando. Nos vemos. Bye bye.